Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar la segunda etapa del módulo Estrategias de litigación. En esta ocasión lo haremos con relación a la audiencia de juicio. Hemos ya expuesto las recomendaciones que damos especialmente para realizar una defensa más viable con respecto a las anteriores etapas, que fue la audiencia inicial y la audiencia intermedia. Vamos a presentar las estrategias de litigación recomendables para la audiencia de juicio consistentes en llevar ya bien perfilada una estrategia consistente en la teoría del caso, bien definida la teoría del caso. Habíamos comentado en anterior exposición que desde que conocemos los datos de la carpeta de investigación y más desde que vemos el escrito de acusación en donde el Ministerio Público debe de decir concretamente en qué basa la acusación, los fundamentos, los elementos normativos, ya podemos nosotros saber por dónde va a recorrer el Ministerio Público su teoría del caso. Este caso corresponde a la defensa tener una bien preparada, ya no hay eh, razón para improvisar algo. Al juicio debemos ir preparados conforme a lo que ya tenemos analizado, estudiado y calculado. La teoría del caso va a ser para nosotros lo que es posible de probar. Es decir, no vamos a poner elementos que serían imposibles de probar. Tampoco lo vamos a hacer con respecto a lo que pretende probar la contraparte, porque lo único que estaríamos haciendo es robustecer precisamente su teoría. Entonces, el Ministerio Público construye una serie de estrategias tendientes a probar la culpabilidad. En el juicio ya se va por la culpabilidad o por la inocencia. El Ministerio Público y en todo caso coadyuvando el asesor de la víctima o de los ofendidos van por la culpabilidad y van a tratar de conseguir una condena. Si nosotros somos defensores, vamos por lo contrario, a buscar la inocencia, a buscar que no se declare penalmente responsables. Hay dos opciones para presentarnos como teoría del caso. Una de carácter positivo o activo, que consiste en presentar una historia alternativa a la del Ministerio Público. Hay otra que es negativa o pasiva. Y conforme a ella, lo que se va a destacar son las inexactitudes, las deficiencias o contradicciones que tiene la teoría del caso del órgano acusador. Bien, pues en una defensa de carácter activo, las conductas y los hechos que pretendemos demostrar deben estar sustentadas en pruebas que ofrecimos desde la etapa intermedia. Debemos tener alguna prueba. Es muy difícil no haber aportado pruebas como testigos de descargo o como peritajes o documentos que demuestren una versión contraria, eh, si acaso queremos triunfar. Entonces, nuestra defensa activa es presentar pruebas congruentes con lo que queremos demostrar y que tenemos cierta certeza de que en el desahogo de esas pruebas se va a demostrar nuestros argumentos, se van a demostrar nuestras afirmaciones o negaciones en todo caso.
Si nuestra defensa es pasiva y nuestra teoría del caso está en función de derribar lo que el Ministerio Público pretende probar, quiere decir que estamos dependiendo de que el Ministerio Público no lo haga bien. O bien las pruebas que ofreció, ya sea la declaración de sus testigos o de sus dictámenes. Desde luego siempre va a ser más recomendable llevar una historia alternativa como teoría del caso con las pruebas que lo sustentan para tratar de demostrar. Pero en otras ocasiones, cuando es mucha la contundencia de la acusación y de verdad vamos a depender en cierta manera de aspectos aleatorios, tratar siempre simplemente de capitalizar los errores que cometa la contraparte. Pero bien, eso es cuando no tenemos muchos elementos para demostrar nosotros la teoría del caso. Bueno, pues ya que sabemos que la teoría del caso busca la inocencia, entre ellos, argumentar causas excluyentes de responsabilidad o excusas absolutorias. Por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad. Si es un hecho que está demostrado la participación de nuestros defendidos en los hechos delictuosos o actos delictuosos, probablemente tengamos elementos para demostrar que lo hizo con una causa legítima, como las que he mencionado. También como pérdida de lucidez al momento del acto delictivo, o todo aquello que impida la culpabilidad, en función de lo que el código sustantivo nos dice que puede ser una causa excluyente de responsabilidad. También se puede buscar las atenuantes, porque nuestra estrategia, si no es conseguir la inocencia, si bien podría ser conseguir un grado de culpabilidad lo más bajo posible. En estos casos, la participación mínima, quitar la premeditación, la alevosía, la ventaja, que son agravantes para un delito. Ir a desacreditar esos agravantes es parte de una buena estrategia cuando lo que buscamos es una pena lo más leve o lo más reducida posible. Buscar el error de prohibición, la no comprensión de la conducta o una culposidad, si el delito lo permite, podría llegar a ser una buena propuesta en favor de nuestros representantes. ¿Qué se recomienda para elaborar la teoría del caso? No es nada más imaginarse una historia alternativa al MP o nada más estudiar y aquí puede haber una contradicción y por allí me voy. No, la teoría del caso tiene toda una metodología para su formulación, para su preparación. Primero, el análisis detallado de los hechos. Si ustedes recuerdan, hemos recomendado que desde el análisis de la carpeta de investigación y después el escrito de acusación y el análisis de cada prueba ofertada por el Ministerio Público, todo eso nos va a ir generando la construcción de la teoría del caso. Por lo tanto, hay que analizar detalladamente los hechos y ver si estos embonan o calzan en una hipótesis jurídica. En este caso, la hipótesis jurídica conforme a la cual el Ministerio Público está acusando. Los tipos penales tienen aspectos normativos muy específicos, elementos que son también muy puntuales y que es posible que se esté generando un equívoco en ellos. Precisamente por eso es muy importante ver que los hechos calcen perfectamente
los hechos que el Ministerio Público acusa calcen perfectamente con los fundamentos legales. De otra manera, tenemos una buena probabilidad de desechar e incluso si no se desechara, tendríamos una buena probabilidad de reclasificación que el tribunal de la audiencia de juicio sí puede realizar una reclasificación del delito del que se acusa puede ser en menor grado. Desde luego que va en contra de nuestros intereses si la reclasificación es hacia la alza, hacia un supuesto más grave. Hay que desglosar el tipo penal. Hay que desglosar o los tipos penales conforme a los cuales se acusa. Sí, es muy importante desglosarlos para traducirlos en proposiciones fácticas. También con ello, para construir la teoría del caso, hay que definir la evidencia que se posee para respaldar cada una de las proposiciones fácticas. Es posible que el Ministerio Público no las tenga todas. Por eso es muy importante ver en dónde ofreció pruebas y sobre qué bases fácticas, pero también sobre qué bases de los elementos del delito está tratando de hacerlos congruentes. Si efectivamente nosotros vemos que eso no puede hacer, lo vamos a resaltar desde nuestro alegato de apertura, que es básicamente con lo que da inicio lo adversarial, lo controvertido durante esta audiencia. Es muy importante que elaboremos un lema de inicio, un lema que sea contundente, un lema que realmente resume lo que pasa en el juicio con respecto a nuestro representado. Por ejemplo, estamos buscando la inocencia y un buen lema podría ser: hay que evitar que la injusticia predomine. O si nuestra estrategia va a consistir en demostrar que nuestro representado no se encontró en la escena de los hechos al momento de ocurrir el delito, puede ser un ausente del lugar de los hechos, no puede ser culpable. Otro, cuando las cualidades del sujeto que representamos tiene que ver mucho entre la conducta y su condición socioeconómica, podría ser: se pretende castigar la pobreza. O es delito ser mujer. Si estamos representando a una mujer y buscamos su inocencia y encontramos algunos elementos de que el género son un factor por el cual se está acusando. En el caso de la legítima defensa, un lema como defenderse no es un delito, ¿eh? Es algo contundente con el cual queremos ganar la atención del juez. Inmediatamente con un lema, ganar la atención del juez. Porque este lema pone en una atención completa para que el juzgador diga: vamos a ver qué es lo que va a decir durante su alegato. En este caso, alegato de apertura. Las acciones culposas o las omisiones culposas no pueden ser dolosas. Y evidentemente este lema quiere decir que vamos a tratar de conseguir que el delito no se considere doloso. Vamos por una hipótesis de culposidad que por supuesto trae una penalidad más baja. O en este juicio se confunde culposidad con dolo. Otra, el temor fundado es una excluyente de responsabilidad. La acción cometida por miedo no puede ser castigada. O el delincuente se hace pasar por víctima.
cuando tenemos la oportunidad de ver que la víctima provocó o que generó gran medida el desencadenamiento de los hechos. Se castiga o se considera delincuente a una persona solo por su apariencia. Bien, ahí tenemos el ejemplo de algunos lemas con los que podemos iniciar nuestro alegato de apertura. Hay que dar un análisis pormenorizado de los relatos que los testigos de cada hecho tratarán de demostrar. El análisis detallado de los relatos de los peritos, ¿no? Ese análisis puede llevarnos a desestructurar una acusación sustentada en prueba científica. Recordemos que ahora las pruebas más importantes son las pruebas científicas, basadas en elementos objetivos. Y todavía el testigo tiene algunos elementos subjetivos. Por eso sí es importante que sí, enfoquemos nuestra defensa en destruir testimonios, pero también es muy importante y tal vez más importante que busquemos resquebrajar las acusaciones, especialmente sustentadas en pruebas científicas y que son los peritajes o a través de los peritajes que normalmente los va a presentar la parte acusadora. Los testigos, desde la audiencia intermedia sabemos que solo vamos a presentar los testigos importantes y que los testigos pueden ser por hecho, puede ser por más de algún hecho, pero en este caso vamos a tratar de que los testigos sean idóneos en función de nuestra teoría del caso. Si un testigo declarará algo que no es motivo, que no es contenido de nuestra teoría del caso, no tiene sentido presentarlo. Como vamos a interrogar o contrainterrogar testigos, pero para el caso del interrogatorio, es decir, los testigos de descargo que nosotros ofrecemos, entonces tienen que ser declaraciones, tienen que hacer sus declaraciones en función de lo que queremos llegar a demostrar o lo que queremos llegar a desestructurar. No nos interesan otros hechos, sino los hechos que son realmente controvertidos, salvo que se trate de testigos supervinientes y de otros hechos que surgieron durante el juicio que valdría la pena que con esos hechos que están diciendo podamos nosotros tener algo a favor. Por lo general no se va a permitir más que solo lo controvertido porque ya fue preparado la materia del juicio desde la audiencia intermedia. Pues ya que estamos en los testigos, vamos a ver cuál es lo recomendable para un interrogatorio o un contrainterrogatorio. Recordemos que hay testigos de cargo y hay testigos de descargo. Sabemos que el interrogatorio, la parte oferente, es el que lleva a cabo, el contrainterrogatorio, la contraparte. Muy bien, pues en el interrogatorio o examen directo que se hace al testigo, primeramente debemos saber que deben de ir preparados. ¿Preparados en qué medida? En las preguntas que se les va a hacer y en qué van a contestar. Bien, muchas veces el testigo no dice, no responde todo lo que tenía que preguntar en ese momento. Y es solo la única forma en que podemos, digamos que salirnos del guión del interrogatorio. Solo con el objetivo de hacer que nuestro testigo diga más de lo que dijo, pero porque estaba planeado decirlo. Porque si ha dicho lo planeado, no debemos preguntar nada adicional. También hay que preparar al testigo en función de lo que
puede preguntar la contraparte. Es muy buen ejercicio ponerse en los pies, en este caso del órgano acusador. Si ustedes fueran la contraparte, ¿qué le preguntarían al testigo? O dicho de otro modo, ¿qué le repreguntarían si se trata de un contrainterrogatorio? ¿No? Y entonces, prever eso para decirle al testigo, hay probabilidades de que la contraparte te pregunte esto otro, ¿qué se podría responder? Así es que también hay que tratar de intuir lo que la otra parte puede llegar a ser. Pero para que los testigos se puedan desenvolver adecuadamente, primero debemos de saber que se puede hacer una narración cronológica. Por eso vamos a preguntar de manera que con las preguntas se haga una narración de los hechos, sucesiva, pero congruente, no dar de saltos, y que la cronología llegue a responderse como diferentes momentos. No, tiene que ser preguntas de modo que los hechos salgan de manera sucesiva. La otra es lo temático. ¿Sí? Tienen que hacerse preguntas temáticas de manera que responda a los hechos. Puede ser un solo hecho y se busca que se explique bien. Si nuestro testigo es de varios hechos, no hay que traslaparlos. Primero vamos sobre un hecho, por ejemplo, la presencia del testigo o la ausencia del testigo en la escena de los crímenes. Después vamos a la acción, corrió, sujetó, gritó, se escondió. Luego vamos a la tenencia, por ejemplo, de las armas o de objetos. Y ya después iremos a la vestimenta. O sea, todo eso representan los temas y los temas sobre los que hay que preguntar. Y no vamos a preguntar de uno, de otro y luego volver otra vez a uno y otro. Y así también eso mismo va a tratar de ser en el caso del contrainterrogatorio. ¿Cómo vamos a estructurar el examen directo de los testigos? Bueno, lo primero que hay que hacer son preguntas introductorias. Y estas preguntas introductorias van enfocadas a tratar de generar confianza en nuestro testigo. Normalmente, estar en la escena del juicio impone y genera un nerviosismo adicional. Si de por sí hay un nerviosismo por presentarse en el juicio, ver a las demás partes y ver al juez, no siempre con caras afables, representa un motivo más de la tensión que el testigo va a experimentar. Por lo tanto, al testigo hay que calmarlo con unas primeras preguntas introductorias, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿No? Que él responde casi de manera automática y que obviamente haciendo las primeras respuestas debemos recordar que va ganando confianza en sí mismo en la medida en que va respondiendo. Sobre todo si va respondiendo conforme al guión, es decir, conforme a la estrategia que habíamos pretendido para la interrogación del testigo. Después de que terminamos con las preguntas introductorias de donde va a ganar confianza, se van a hacer cuestionamientos de legitimación para que justifique su presencia en el juicio. ¿Quién le mandó llamar? ¿Por qué le mandaron llamar? ¿Dónde estaba usted? Estaba, y cuando ya estaba en tal lugar, obviamente se le pregunta, es testigo de descargo, recordemos que es testigo de descargo. Él va seguramente a decir, yo estaba en la escena de los hechos, y obviamente estando en la escena de los hechos, ¿qué estaba haciendo? Ya podrá ver que no se encontraba nuestro defendido.
o que se encontraba en una circunstancia muy diferente a la que le permitiría participar en los hechos delictuosos. Entonces, es muy importante la legitimación de nuestros testigos de descargo. Luego vienen ya las preguntas relacionadas al conocimiento de los hechos, ¿sí? O al conocimiento de aquello que pretendemos demostrar. De forma que esa es probablemente la parte más álgida del interrogatorio. Digamos que es el clímax del interrogatorio para que al final tengamos, evidentemente, las preguntas que le van a dar salida, ¿no? Y cerrar de preferencia de manera contundente. Una pregunta, ¿por qué sabe y le consta todos estos hechos? Para que él responda, porque me encontraba presente. ¿Okay? O, ¿por qué sabe usted los hechos? Porque me consta que la persona acusada no es quien cometió el delito. En fin, esas son salidas un poco contundentes que buscan que el juez tenga una atención y que se quede con la idea de que verdaderamente fue un testigo de descargo. Pero también tenemos que interrogar a los testigos de la contraparte, el Ministerio Público, en su caso el coadyuvante, presentan sus testimonios, les hacen sus interrogatorios, muy probablemente con las mismas estrategias que nosotros estamos utilizando, ¿no? Y obviamente el testigo, desde darle la confianza, irlo conduciendo, porque en realidad en los interrogatorios, sobre todo el interrogatorio más que el contrainterrogatorio, en el interrogatorio tenemos que ser muy mayéuticos. Esto consiste en que a través de las preguntas, en realidad nosotros estamos logrando una respuesta y esa respuesta es la que nosotros deseamos. Porque si la respuesta es la que no deseamos, probablemente cambiemos de tema. Seguir preguntando en eso probablemente nos va a llevar a cargar más la prueba de acusación. Entonces, hay que buscar, insisto, mayéuticamente, intencionalmente, la respuesta de los testigos. Más en el interrogatorio, que efectivamente también buscamos obtener respuestas, buscamos que sean respuestas incongruentes, respuestas fuera de aquello que pretende comprobar nuestra contraparte. El contrainterrogatorio sirve para desestabilizar no solo al testigo, sino toda la acusación, o al menos la parte de la acusación para la que sirve ese testigo, de ese tamaño. Hay que procurar imponer un dominio psicológico sobre el testigo. Recordemos que está nervioso. Todos los testigos, incluso los peritos, aunque sepan mucho de su disciplina, se ponen nerviosos. Hay que canalizar ese nerviosismo con algunas preguntas intencionadas desde el plan, desde antes de llegar al juicio, pueden producir que responda incorrectamente. Incorrectamente en el sentido de los intereses de quien lo ofertó, en este caso, el Ministerio Público. Si la primera respuesta o las primeras respuestas son incongruentes, van a poner más nervioso al testigo y eso indica que las posteriores respuestas van a ser en el mismo tenor. Y no hay que dejarlo, hay que continuar. Aunque existan muchas objeciones, aunque nuestra contraparte objete nuestras preguntas, hay que buscar que responda. Hay que buscar hacérselas de otra manera, porque si ya encontramos que está respondiendo inadecuadamente, lo va a seguir haciendo. Se recomienda para ello también, primero, atacar la credibilidad del testigo.
¿En qué consiste? ¿En su honorabilidad? Por ejemplo, una persona que ha asistido a varios juicios, a ser testigo en varios juicios y nosotros que tenemos que investigarlo previamente, sabemos que es común que él se presenta a declarar. Qué coincidencia que hay una persona que se encuentra en muchos hechos delictivos y que presencia siempre muchas cosas delictivas. Y de ahí podemos atacar la probabilidad de que el testigo sea conseguido solo para declarar porque, pues, le gusta declarar o se está acostumbrando a declarar. Y eso, pues, desde luego va generando que el nerviosismo o la tensión de estar en ese escenario del juicio, pues vaya siendo menor y seguramente van a ser más seguras sus, sus respuestas. Por eso es importante la honorabilidad. Otra cosa es que la honorabilidad no se refiere a si la persona es o tiene una conducta probable o reprobable fuera de sí. Eh, pero en algunos casos, y doy el ejemplo, si alguien, sabemos ya el testigo investigado que es adicto, tiene algún vicio, alcoholismo o alguna sustancia psicotrópica, es posible que nosotros podamos desacreditar la veracidad del testimonio, precisamente por sus adicciones. Y sobre todo, si hay probabilidad de que las adicciones eh, hayan estado con esa influencia el día y precisamente al momento de los hechos. También se desacredita el testigo, y no tanto con su propia conducta, sino con sus nexos con la víctima o el ofendido. Y los nexos pueden ser la amistad o la enemistad en un momento dado con respecto a las víctimas. Ya que atacamos la credibilidad, también tenemos que confrontar. Confrontar al testigo es tratar de obtener, como decíamos hace un momento, respuestas inverosímiles o respuestas falsas, erróneas y preguntas sobre lo que ya nosotros hemos captado como inverosímil o como falso y seguir preguntando sobre esa parte, lo único que hace es robustecer la falsedad. Porque una vez que alguien ha dicho algo incongruente, muy probablemente una mentira, tendrá que seguir mintiendo. No podrá corregir. Si él tenía que decir un sí, pero dijo un no y se sigue preguntando, ya va a ser muy difícil que regrese a responder de manera que lo que él había dicho un no y era un sí, vuelva a ser un sí. Hay que tener muy abusados los sentidos para precisamente ver, confrontar al testigo en función de las imprecisiones, las falsedades o definitivamente los errores que está cometiendo. Y con eso, cuando tengamos que presentar nuestros alegatos y eventualmente recursos de impugnación, podamos, junto con el video que se tiene del juicio, llevar la inutilidad de la prueba porque ya desacreditamos al testigo. Efectivamente, si nosotros somos una defensa, lo que buscamos es resaltar que nuestros testigos fueron muy congruentes, pero sobre todo que los testigos de la contraparte fueron mucho más incongruentes y por lo tanto esa es una forma de desechar la prueba. Definitivamente esto también debe de hacerse con respecto a los peritos. En el caso de los peritajes, suponemos que el perito tiene expertise
en el tema de lo que está dictaminando. Sería un error pensar que no es experto, pero también sabemos que al mejor cazador se le va la liebre. Esto nos indica que aunque sean expertos en una temática, en una disciplina relacionada con lo que están dando como dictamen, puede llegar a cometer errores, porque el dictamen tiene un contenido. El dictamen tiene que establecer una metodología y además de la metodología tiene que apegarse a una teoría, ¿no? O algún tipo de ley natural, por supuesto, de las ciencias causales, sobre la cual él va a dar su dictamen. Y desde luego para decir que sí disparó el arma, que sí asestó la puñalada, o que cuántas puñaladas fueron, que sí murió en el lugar de los hechos, que no murió en el lugar de los hechos, que sí hay huellas digitales, que no las hay, etcétera. Es decir, hay diferentes tipos de peritajes, obviamente contables, químicos, anatómicos, de todo tipo, ¿no? De armas, de explosivos, según sea el caso. Tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo del dictamen, pero también investigar al perito. Si para ello, y lo hemos dicho en otras presentaciones, necesitamos la ayuda de otro experto, un conocedor de la disciplina o de la temática de la que versará el dictamen, hay que apoyar. Hay que apoyarnos para ese análisis, para que él nos diga, este método no corresponde a lo que se pretende probar. Por lo menos no es un método idóneo. O, por ejemplo, la conclusión del dictamen es incorrecta. Otras teorías, y no las explica, ayudarían a desmentir lo dicho por el perito. Ahora, nos vamos a las probabilidades. Las probabilidades nos indican que el perito puede no estar actualizado. Las probabilidades nos indican que el perito no sea tan experto. Las probabilidades nos indican que el perito puede ir muy nervioso y puede responder mal. Entonces, tampoco es confiarlo, no es seguro que eso pase, pero tenemos que considerar. Por eso también es muy importante pegarle a la credibilidad del perito. Y la credibilidad del perito se va a hacer en función de la poca experiencia, de cuánto tiempo tiene como perito, cuántos dictámenes ha dado en la materia, dónde estudió, eh, y si la experiencia es poca, ¿no? Si estudió en un lugar que sabemos que no es de muy buen prestigio, incluso si sabemos que, y llegamos a ese nivel de investigación, que ha dado dictámenes que en otros juicios no han valido y que no ha sido certero, todos esos son elementos que tienden a desacreditar al perito. Y lo otro ya el contenido en sí, en donde él hace afirmaciones o negaciones basados en algunos métodos, con algunas teorías que probablemente, y con la actualización del perito que nos está ayudando, probablemente podamos desmentir y con ello desestructurar el dicho y el dictamen del perito. Aunque el dictamen escrito sea muy bueno, si no está bien sustentado en su testimonio, en su declaración ante el juicio, no sirve prácticamente que ese dictamen haya sido el mejor de ellos. Entonces, tiene su respuesta que ser muy, muy análoga, y esto quiere decir que debe de haber embonado muy bien con lo que dijo en el dictamen. Desde luego, hay que evitar que responda miméticamente. ¿Qué quiere decir? Hay que evitar que el perito responda de un modo
que lo único que hace es repetir, prácticamente recitar lo que dijo en su dictamen. Hay que evitar hacerlo, por lo tanto, pues él no puede leer su dictamen salvo que le refresquemos la memoria. Entonces, si ha dicho una contradicción, inmediatamente por eso tenemos que llevar del dictamen subrayadas las partes en donde se pueda dar una respuesta incongruente o incorrecta y hacérselo ver. Usted dijo esto y ahora dice esto otro. Y si encontramos ya una versión retórica contradictoria con la versión escrita, suficiente para haber desacreditado el dictamen y probablemente sin tener que preguntar nada más. Pues los alegatos de clausura es aquello, perdón, los alegatos primero de apertura es aquello donde exponemos lo que queremos probar y que va a transitar en el juicio con el desahogo de cada una de las pruebas, pero en el alegato de clausura nosotros tenemos que capitalizar. ¿A qué se refiere esto? Capitalizar nuestros aciertos y los errores de la contraparte, sin duda alguna. El alegato de clausura tiene como contenido recomendable hacer un recorrido cronológico breve de lo que sucedió en el juicio, ya no de los hechos, no. Lo de los hechos, el recorrido cronológico de los hechos fue del Ministerio Público y tal vez de nosotros si nuestra historia es diferente. Bien, pero en este caso, el recorrido cronológico es del juicio. Obviamente, de una audiencia, cuántas veces se tuvo que comparecer, ¿no? Pero más importante que el número de veces que se tuvo con el que se completó la audiencia, lo que tenemos que hacer es cómo se fueron desarrollando las pruebas y entonces decir, si se desarrolló primero el peritaje y fueron 4 peritajes, vamos a ir recalcando los errores del peritaje que acudió primero y así hasta el último peritaje. Lo mismo va a ocurrir en cuanto a los testigos. Dependiendo, porque hay a veces varios hechos y se pretenden acreditar diferentes hechos y van a ser muchos testigos. Evidentemente, no se va a permitir la prueba muy abundante porque necesitemos muchos testigos para un solo hecho. Eso no se va a permitir ni para una parte ni para la otra. Bueno, pero si tenemos que se buscan, que son varios testigos que buscan acreditar diferentes hechos y nosotros tenemos ya un listado de contradicciones por varios testigos, hay que hacer valer. Solo las contradicciones, nada más. Si no tenemos contradicciones en un testigo más que solo descalificarlo por su reputación o por su honorabilidad, nada más decimos o destacamos las cuestiones de honorabilidad. Si no tenemos nada que tacharle al testigo por ese motivo, entonces lo que vamos a hacer son resaltar las contradicciones de sus respuestas y únicamente, de forma que el juez vaya escuchando que efectivamente fueron las pruebas incongruentes. Lo mismo en el caso del perito también. O sea, si el perito desacreditamos su honorabilidad, ya ni siquiera tenemos que meternos a la esencia del dictamen, porque a lo mejor allí no fue incongruente, sino es un testigo con poca experiencia. ¿Qué nos puede dar? Si para este tipo de dictámenes se necesita ser un verdadero experto y queda claro que el perito que elaboró el dictamen no lo es. La otra es, no nos interesa porque no tuvimos elementos para destacar la honorabilidad o la preparación del perito, pero tenemos 3 respuestas incorrectas, incongruentes o contradictorias y solamente vamos a destacar de ese perito eso.
En el caso del testigo lo mismo, hizo o respondió de este modo de manera muy incongruente y es lo único que vamos eh, a destacar. En el caso de los documentos que parezcan falsos, los documentos que parezcan alterados, los documentos que realmente no son importantes porque siendo documentos privados se pudo haber preparado y tal vez pues no son una prueba importante, eso es lo único que vamos a destacar. De las armas, ¿no? Si hemos hecho análisis de las armas, de si es probable que se pudieron haber disparado o no, también solamente aquello que permita decirle al juez, esto es lo más destacado, esto va en contra de nuestra contraparte y esto es lo que vale para conseguir una sentencia conforme a nuestros intereses. Bien, el análisis del derecho, nuevamente, es muy importante y algunos profesores han hecho énfasis en que la teoría del delito no la debemos desechar. No, la teoría del delito y cualquier teoría del delito, de cualquier corriente del derecho penal que utilicemos, puede ser muy importante para hacer ver que no se pudieron conjuntar todos los elementos del tipo penal. Debemos recordar que para que encontremos la culpabilidad de una persona con respecto a un delito o tipo penal en específico del que se le está acusando, debe de haber todos los elementos, sin causas excluyentes de responsabilidad, sin excusas absolutorias. Y si nosotros tenemos alguna, eso es muy importante para probablemente evitar que se constituyan todos los elementos del delito. Si todos los elementos del delito no se encuentran presentes, tenemos un resultado. No puede haber culpable. Bien, refutar al adversario. ¿Qué quiere decir? Refutar al adversario. El alegato de clausura del Ministerio Público es muy, bueno, lo más seguro es que diga que comprobó, que con sus pruebas comprobó los hechos. El nexo causal entre la conducta del acusado y el resultado. Ahí está la base de lo que va a pedir el Ministerio Público, además de la sentencia que quiere. Desde luego, una sentencia de culpabilidad y muy probablemente hasta de sugerir la cantidad o concretamente la penalidad que deba de aplicarse. Bueno, pues eso hay que refutarlo. Y refutarlo, como va primero el Ministerio Público, entonces quiere decir que nosotros ya sabemos qué fue su dicho, cuáles fueron sus argumentos y además de lo nuestro, refutar los propios. Es muy importante que nuestro alegato de clausura tenga también refutaciones en donde si él dice que nuestros testigos fueron contradictorios, tal vez nosotros decir que no fue contradictorio y que sí es útil nuestro testimonio y señalar por qué motivo sí fue útil. Nuestros peritajes, lo mismo. Si el Ministerio Público ha buscado desacreditar un dictamen o definitivamente desacreditar a nuestro perito, nosotros contradecirlo, nosotros contraargumentar que no, que se trata de un dictamen muy congruente. Pero esto consiste en decir por qué, no nada más decirlo. Es muy común escuchar en muchos juicios de todas las materias, simplemente decir en los alegatos que yo probé mis acciones y que la contraparte no probó sus excepciones. Por el contrario, la parte demandada dice, yo probé mis excepciones
y mi contraparte no probó sus acciones y nada más. Pero no se hace el señalamiento puntual de por qué las probé yo y por qué no las probó la contraparte. En estos juicios orales y específicamente en materia penal, sí tenemos que decir por qué razón la contraparte no probó, por qué fue contradictorio y por qué nosotros sí lo probamos y por qué nuestros testimonios sí fueron útiles. Hay que señalar el resultado esperado del juicio. Ese es otro elemento de nuestro alegato de clausura. ¿Qué esperamos? Si efectivamente fuimos al juicio, hemos dicho que vamos por la inocencia. Y cuando más, por algo diferente. Es decir, una culpabilidad atenuada. O de plano una culposidad si logran cambiarse los elementos, es decir, desacreditar el dolo. Sí, tenemos que señalar que la sentencia debe ser absolutoria o que la sentencia debe de ser muy mínima porque existen elementos que probaron que el nivel de participación de nuestro defendido o nuestros defendidos fueron mínimos o que el nivel de reprochabilidad también es mínimo. En fin, tenemos finalmente que decir cuál es el resultado que esperamos. Y si efectivamente incluso es una probabilidad de sentencia culpabilidad, la menor, tenemos que señalar que nos tenemos que hacer valer de la probabilidad de que sea la mínima, porque seguramente el Ministerio Público solicitará la máxima. Ese es precisamente lo que tiene nuestra participación en juicio. Pensaríamos que con esto termina, el juez emite su fallo, pero tenemos otro pequeño espacio para que al momento de individualizar la pena, si ya recibimos sentencia condenatoria, tenemos la probabilidad, ahora sí, de luchar porque sea una sentencia lo más bajo posible, de preferencia la mínima. Debemos de saber, lo dice el Código Penal, pero también lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el juez debe de tomar en cuenta muchas cualidades del sujeto activo, también debe de tomar las cualidades de la víctima o sujeto pasivo, también debe de saber canalizar las razones que probablemente llevaron a cometer el hecho y hasta los medios que se utilizó para cometerlo, tanto como la crueldad, la hazaña con la que se cometió. En la individualización de la pena, lo que vamos a buscar es que, sensibilizando al juez, digamos que la condición socioeconómica o cultural del sujeto activo le va a permitir aprender una lección solo con una pena mínima. Debemos debatir en torno a las razones y destacar si las razones que son no haber podido dominar sus pasiones fueron producto de la falta de educación y que esa educación la puede obtener en su etapa de compurgación de pena y que va a ser suficiente una pena mínima. Evidentemente tenemos que buscar que lo que ya sucedió en el juicio, que es tratar de desacreditar que en el crimen hubo saña, obviamente también con eso buscar una pena mínima. Bien, pues esta parte de la individualización no es menos importante de la búsqueda de una resolución de inocencia. Ya tenemos la sentencia condenatoria, sí, pero eso no nos marca la derrota. Eso no nos marca la derrota porque también puede significar una victoria el hecho de que consigamos penas mínimas por el efecto que tendrá la pena. Debemos recordar que
La sentencia puede incluir beneficios futuros, que una vez que, de acuerdo a la legislación penitenciaria, tengamos posibilidad de reducir la pena por buen comportamiento, sea efectivo que una pena menor nos va a dar todavía una estancia en prisión mucho menor. Y que tener pocos años de condena nos puede llevar con mayor facilidad a inscribirnos en un programa de amnistía o de remisión parcial de la pena. Y el resultado, que puede ser al final un éxito, el resultado puede ser una liberación anticipada a lo que se pretendía con la condena. Bueno, pues esto junto con una probable restauración, la invitación a una junta de restauración para pedir perdón si ya se nos declaró culpable, pues son elementos importantes para conseguir una pena reducida. Desde luego que esta etapa no contempla las posibilidades de que en caso de haber tenido muchos elementos para conseguir una sentencia favorable o más favorable, en todo caso la inocencia, podamos recurrir a través de la apelación y, si es necesario, el juicio de amparo, que es motivo de otro tema y de otra exposición. Por el momento, agradezco mucho la atención, esperando que sean útiles todas estas estrategias que hemos vertido, de modo que en su práctica profesional ustedes las apliquen y lleguen a obtener el mayor éxito posible. Muchas gracias.